Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy con una persona que les va a ayudar mucho con todo el conocimiento que tiene. Les voy a leer su brief porque está interesante. Bueno, él es Christopher Barrios. En el 2011 entró a Scandia como asesor patrimonial. Después de una larga trayectoria, pasando por varios puestos como gerencia comercial, advisor senior, en el área de negocios institucionales, y ahorita les va a platicar más o menos, Chris, qué es todo esto que tiene Scandia, decide salir de la empresa para fundar Inversora Futuro Consciente, que es una agencia exclusiva de Scandia. Está especializado en planes privados de pensiones e inversiones, así como en el proceso de portabilidad y asesoría patrimonial, fiscal y de deducción de impuestos para personas físicas. Actualmente tiene bajo su responsabilidad más de 400 millones de pesos en activos bajo administración de sus clientes. Con más de 14 años de experiencia en el sector financiero, cuenta con estudios de economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como un diplomado en Management Skills en la Universidad de McKenna School Business en Pasadena, y está certificado como asesor en estrategias de inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Mi Cris, ¿cómo estás? Alex, la verdad es que muy contento de poderlos acompañar, sobre todo emocionado de poder siempre compartir información. Creo que entre más nos vayamos empapando de temas que pueden sonar difíciles como los que vamos a platicar el día de hoy, no quiero hacer el spoiler aún, pero y que nos demos cuenta que lo sencillos que son, una vez que los comprendemos, creo que nos da mucho parámetro de poder asesorar mejor a nuestros clientes y que como mexicanos tengamos una mejor cultura financiera, que definitivamente eso genera valor para todos los que estamos en el medio y para todos los mexicanos, definitivamente. Súper, les platico más o menos, yo a Chris lo acabo de conocer ahora bueno, no sé si en Vallarta nos conocimos, Chris, fue en Vallarta, bueno, en Vallarta, pero ahora platicamos, ahora en la Convención Internacional de Turquía, estuvimos platicando de qué es lo que vendía yo y mi equipo y qué es lo que vendía él y su equipo, y por eso hicimos esta reunión, porque me sorprendió mucho que él, la verdad que la gran mayoría de los planes que vendemos son no deducibles, porque yo en lo personal, en el momento que les digo que tienen que tener hasta los 65 años el plan, es cuando dicen, híjole, pero ¿y si no? Entonces Chris me dijo, no, hombre, te voy a explicar bien cómo hacerles una necesidad al cliente para que realmente quieran un PPR y que tu promedio de primas se eleven, porque va a ser algo que el cliente va a necesitar. Entonces sí fue cuando como concertamos la reunión y Chris es un tipazazazazo. Me dijo, cuando quieras, de verdad que con toda la grandeza de su corazón de poder ayudar, hoy nos acompaña y te doy muchísimas gracias, Chris, a ti por ser tan amable y dadivoso en compartirnos todos tus conocimientos, Chris. No, hombre, Alex, al contrario, ¿cómo te dicen aquí Eco, todo Eco? Buenísimo. como tú quieras, decirme Alex, Eco, como tú quieras, Chris. Eco. No, hombre, de verdad, como lo digo, contento. Honestamente, creo que he sido una persona afortunada. Estuve relacionado a Scandia, lo sigo estando. Hoy afortunadamente, junto con Beto, que es mi socio, tenemos una agencia exclusiva de Scandia, una promotoría, por entenderlo de una manera sencilla, pero pertenecía al ADN y a las filas de Scandia por muchos años. Y yo creo que si en algo se puede caracterizar Scandia es en el hecho de que es una gran escuela. Siempre busca que la gente que tiene en la parte comercial esté muy bien actualizada, muy bien, con la información más nueva, más relevante, más fresca. Todos los años que hay misceláneas fiscales, Scandia es de los primeros que está ahí formado para entenderlo, y tenemos a los fiscalistas que nos están ayudando a desglosar la ley. A veces que las leyes las escriben, parece que para que no las entendamos. Afortunadamente tenemos los traductores expertos que son nuestros fiscalistas que nos ayudan a entender cuáles son esos detalles finos que al final se pueden traducir, como les platicaba al inicio, en una mejor asesoría, y definitivamente llevar esto o trasladarlo a que a las personas les haga mucho más sentido comercial el hecho de poder tener dentro de su pipe de productos financieros un tema como lo puede ser un plan personal de retiro, que si bien, y lo dice mi socio de manera muy chistosa, hoy una persona que anda por la calle sin un plan personal de retiro es andar como en tu coche como sin seguro de auto, ¿sabes? Porque te vas a estrellar, algunos antes, algunos después, y todos vamos para el retiro, algunos antes o algunos después. Hay que ver la manera en la que nos vamos a estrellar. Pero si bien es una promesa de largo plazo que nos da los planes personales de retiro,
que buscan que el día de mañana podamos mantener la calidad de vida a la que estamos acostumbrados, creo que tiene un beneficio bien interesante de corto plazo, porque es el único instrumento de ahorro en México que es 100% deducible de impuestos. No existe otro. Y esto para cualquier persona que presenta su declaración de impuestos debería ser un no-brainer. Presentar declaración de impuestos, ser cautivo, como decimos en el argot de impuestos, y no tener un plan de retiro es estar peleado con tu bolsillo desde mi perspectiva, porque estamos desperdiciando por ahí en números redondos hasta 70,000 pesos de un cheque en blanco que tiene el SAT ahí para nosotros año con año por el hecho de estar aprovechando este incentivo o este beneficio fiscal. Rápidamente y para entrar en materia, Alex, salvo que tengas alguna otra pregunta, si no conocen Scandia, me imagino que sí, porque entiendo además que las personas que nos acompañan el día de hoy tienen la posibilidad de servir productos de Scandia. Scandia es una compañía muy antigua en el mercado mexicano, llega en 1959 a México, inicia como reaseguradora. A finales de los 90 decide dejar el negocio del reaseguro, abriendo dos grandes líneas de negocio. La línea institucional, que hoy es una parte bien importante para Scandia, en donde decide salir al mercado a llevar la administración de planes privados de pensiones, cajas de ahorro y fondos de ahorro, que son prestaciones que algunas empresas que nosotros denominamos AAA deciden darle a sus empleados para tener una mejor cultura financiera, retención de talento, etcétera, etcétera. El primer cliente corporativo que confía en nosotros es Cemex, esto en 1997, que además se mantiene como cliente de la compañía al día de hoy. Y los últimos años, solamente por darle un poquito de credenciales a Scandia o la compañía, se han ganado planes como Amazon, IBM, Microsoft, PepsiCo. Este año ganamos FEMSA, que era la única embotelladora de Coca-Cola que aún no teníamos como cliente. Ya estaba Arca, ya estaba Yexa ahí en Querétaro, Heineken, por ejemplo, Deloitte, empresas financieras que podrían autoadministrar su plan privado de pensiones, deciden que nosotros lo llevemos, como puede ser JP Morgan, Bank of America, en su momento Deutsche Bank, que hoy ya sale por temas ajenos de operaciones de México, pero llevamos la administración del plan de pensiones de Deutsche Bank, etcétera, etcétera. La realidad es una historia muy, muy larga de muchos años de grandes empresas que confían en nosotros en la administración de su plan privado de pensiones y mucho, y lo resalto, tiene que ver por la especialización en temas de impuestos. Porque si bien para la persona moral, me refiero para las empresas, tiene un beneficio fiscal tener un plan privado de pensiones, también puede haber un intrínseco para las personas físicas o para los empleados de estos corporativos. Y una vez que comprendimos, Seco, cómo se lleva a cabo esto, lo que decidimos fue trasladarlo a personas físicas. Porque si bien quizás hoy existe una persona que tiene la fortuna de trabajar en algunos de estos corporativos y tener el beneficio del plan de pensiones, no necesariamente todos los mexicanos. Y qué mejor que poderle trasladar este beneficio a cualquier persona que se encuentre en territorio nacional que pague impuestos. ¿Por qué digo que pague impuestos? Que pague impuestos en directo. Y voy a entrar un poquito ya en materia. De cualquier manera, sería bien interesante si de repente tienen alguna duda, alguna pregunta a la gente que va a ver este video, que lo dejen en los comentarios, para que con mucho gusto podamos revisarlos y a través de Alex podamos darles una respuesta muy, muy puntual. Todos los mexicanos pagamos impuestos. Y sé que a veces decimos, ay, qué mala onda, porque el taquero no paga impuestos y el que vende las tortas tampoco, que benditas personas, porque yo soy hijo de la garnacha. Pero, y por favor, pero en realidad sí todos pagamos impuestos. Solamente que hay dos tipos de impuestos en México: impuestos directos e impuestos indirectos. El impuesto indirecto lo conocemos como el IVA, el impuesto al valor agregado, y es el que pagamos sobre el consumo. Si hoy voy a un restaurante y pago una cuenta, pago impuestos. Si hoy me compro un suéter, pago impuesto. ¿Es un impuesto indirecto o un impuesto al consumo? Todos los mexicanos pagamos impuestos indirectos o pagamos impuesto al consumo o en su traducción IVA. Pero vemos otra parte de los mexicanos que somos cautivos, y a los cautivos pagamos otro tipo de impuesto que es el impuesto indirecto, que se le puede o lo conocemos comúnmente como ISR, impuesto sobre la renta. Hay que entender que el SAT entiende renta como lo que estamos recibiendo de ingreso, nuestra renta mensual, que puede ser derivado de dos tipos de ingresos, como lo vemos en pantalla: ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. ¿Cuáles son los ingresos ordinarios? Son todos aquellos que generalmente estamos recibiendo: nuestro sueldo, el aguinaldo o la prima vacacional
la parte de vacaciones, bonos, rentas, honorarios, actividad empresarial, etcétera. Y de repente en la vida podemos tener otro tipo de ingreso, como lo podría ser un extraordinario, una indemnización porque me corrieron de la chamba, la venta de un bien inmueble, etcétera. El día de hoy nos vamos a centrar en los ingresos ordinarios, que es lo que generalmente vamos recibiendo en nuestro día a día. Y es importante entender que en México como en el mundo, entre más dinero gano, más impuestos voy a pagar, y entre menos dinero gane, menos impuestos debería de pagar. Esto va a cobrar vital relevancia en un momento. Y en donde, de acuerdo al nivel de ingreso que yo voy a tener, podré llegar a pagar entre el 1.92% de impuesto al salario o al ingreso, y hasta el 35% de impuesto, que es la tasa máxima impositiva que podemos pagar como mexicanos. ¿Qué me parece importante? Y una vez que podamos entender esta tabla, nos daremos cuenta que calcular impuestos no es tan complejo como podemos llegar a pensar, y puede generar mucho valor de cara a la manera en la que podemos asesorar a nuestros clientes. Esta es la famosa tabla de ISR. Yo les recomiendo, hay muchas tablas de ISR, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, etcétera. Yo les recomiendo ampliamente que tratemos de irnos únicamente a la tabla anual. La que yo les estoy mostrando en pantalla es la tabla anual de impuestos sobre la renta, porque si bien muy seguramente mi ingreso puede ser quincenal, mensual, semanal, etcétera, o a lo mejor es variable porque doy recibos profesionales y no necesariamente estoy ganando todo con una constancia predeterminada. Al final del día, lo que hace el SAT para el cálculo de nuestros impuestos es nuestro ingreso acumulable anual. Se le conoce también como el ingreso anual bruto. ¿Por qué digo que es bruto? Porque es antes de impuestos, que es muy importante entenderlo. Y la manera que se calcula es la que estamos viendo en pantalla, y honestamente, Alex, es bastante sencilla. Lo primero que tengo que determinar es cuánto gané en el año. Hay que recordar que los años fiscales en México corren del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, que yo gané 550,000 pesos este año en la suma de todos mis ingresos ordinarios. 12 sueldos nominales, pensemos que soy asalariado. 12 sueldos nominales, un mes de aguinaldo, que básicamente es un 13º sueldo, el aguinaldo está exento una parte muy pequeña, bono anual, utilidades, comisiones, etc. Todo lo que conforma mi ingreso durante el año antes de impuestos es mi base gravable o mi ingreso anual bruto. Pensemos que son 550,000 pesos. Entonces, una vez que ya tengo el primer dato de esos 550,000 pesos, lo que tengo que ver en la tabla es en qué rango me encuentro. Y en la columna A y en la columna B tenemos límite inferior y límite superior. Entonces empiezo a buscar y me doy cuenta que si gané 550,000 pesos, me encuentro en el rango de entre 510,451 pesos con un centavo y hasta 974,535 pesos con 3 centavos. Espero que lo estén ubicando aquí en pantalla. No sé si se ve el mouse, pero Sí, sí. estoy aquí de mover. Ahora bien, yo ya sé que me encuentro en ese rango, me voy a ir a la columna C, y la columna C se conoce como la cuota fija. Y la cuota fija es una cantidad de impuestos que voy a pagar sí o sí por default, por el hecho de encontrarme en este rango de ingresos. Entonces, si yo gano 550,000 pesos en el año, sé que de cajón en esta tabla voy a pagar 95,768 pesos con 74 centavos de impuestos como cuota fija, divididos entre 12 meses, entre quincenas, entre semanas, como sea mi tipo de ingreso, pero voy a pagar 95,000 pesos en números de cuota fija. Y si nos damos cuenta, en la columna D tenemos un % para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Traducción: gano 550 y me regreso a la columna A. ¿Cuál es el límite inferior? 510,451 con un centavo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo gano 550,000 pesos, le voy a restar el excedente, o le voy a restar más bien el límite inferior. Entonces, voy a cerrar números. Si a 550,000 pesos le resto 510,000 pesos, la diferencia son 40,000, que es el excedente, lo que me excede mi ingreso sobre el límite inferior. Entonces, voy a multiplicarle la tasa sobre 40,000, 30%, 3 por 4, 12, son 12,000 pesos, más 95,768 de cuota fija, eso que van a resultar como en 107,000 pesos aproximadamente,
Ese es mi impuesto total anualizado. Esta es la manera en la que se calculan los impuestos, no importa mi nivel salarial o no importa mi nivel de ingresos. Si yo puedo identificar cuánto gané en el año antes de impuestos, voy a esa tabla y si se dan cuenta son matemáticas simples. Es bien sencillo calcular cuánto gané en el año. ¿Por qué me resulta importante entender cuánto gané en el año? Por la siguiente parte, que es la cantidad que puedo deducir. ¿Sabes? Todos los mexicanos, si pagamos impuesto en directo, y aquí excluyo al IVA, me refiero al impuesto sobre la renta, la gente que somos cautiva de impuestos, tenemos el derecho a ciertas deducciones personales. Lo interesante de una deducción personal es que nos ayuda a disminuir, lo digo entre comillas, nuestra base gravable, lo que estamos ganando en el año. Por consecuencia, nos ayuda a tener una devolución de impuestos. Ahorita voy a ser un poquito más claro en este sentido. Lo primero que hay que entender, una vez que ya sé que tengo que pagar impuestos y cuánta es la cantidad de impuestos que voy a pagar, es cómo puedo aprovechar las deducciones personales. Y aquí me tengo que remontar, Alex, al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en mi experiencia es uno de los artículos, afortunadamente, más sencillos de leer. La Ley del Impuesto sobre la Renta, la verdad es que es bastante extensa, pero si vamos al artículo 151, lo ponemos en el buscador de Google, este artículo nos va a botar un link del SAT, es la primera opción que aparece, y nos habla con desglose total de las deducciones personales, que aquí se las resumo. ¿Qué es una deducción personal? Es un gasto o servicio que el gobierno debería darnos de manera óptima por los impuestos que ya pagamos el día de hoy. Pero como no me lo puede garantizar, en caso de que yo incurra en el gasto de manera privada, tengo el derecho a pedir una factura para deducirlo a impuestos. Traducción. El gobierno debería darme un excelente servicio médico, pero hoy sabemos que Seguro Social puede ser un volado. Muy probablemente los doctores son extraordinarios, ¿saben? Pero el proceso burocrático para llegar al doctor, pues a veces escuchas casos, súper duros que en los pasillos simplemente únicamente para llegar a urgencias. Por consecuencia, no voy a poner a lo mejor en riesgo mi salud y voy a un médico privado. Y si pago un honorario médico de manera privada, tengo el derecho a pedir una factura para deducirla de impuestos. El gobierno debería darnos un excelente nivel educativo a nuestros hijos por los impuestos que ya pagamos el día de hoy. Pero como no me lo puede garantizar, si yo pago un colegio de manera privada, tengo el derecho a pedir una factura para deducirla de impuestos. El gobierno, por sorprendente que esto pueda parecer, debería darnos una vivienda digna por los impuestos que ya pagamos el día de hoy. Claramente no me puede ofrecer una vivienda. Por consecuencia, si yo compro una vivienda a través del ejercicio de un crédito hipotecario, tengo derecho a deducir los intereses reales. Cuando escuchan reales en términos económicos, hablamos de después de inflación. Tengo derecho a deducir los intereses reales en ejercicio de mi crédito hipotecario. Y claramente, el pilar del día de hoy, el gobierno debería darnos un retiro digno por los impuestos que ya pagamos el día de hoy. Pero claramente no me lo puede garantizar. Y ya vimos que en 1997 cambió la ley y dijo, mexicanos, es bronca de ustedes la cantidad de dinero que ahorren para poder tener o mantener su calidad de vida una vez llegado a los 65 años de edad. Por consecuencia, si yo ahorro de manera privada a través de un plan personal de retiro, que es un instrumento que, si no me falla la memoria, se crea la legislación en 2004, dato interesante e importante, el primer plan personal de retiro registrado en la historia de México es de Scandia. Una vez que se creó la ley, el primero que se timbra y se hace es de nosotros. Pero bien, si yo ahorro de manera privada a través de un plan personal de retiro, tengo el derecho a pedir una factura a la institución que me esté emitiendo o con la cual estoy contratando para poderla deducir de impuestos. ¿Por qué se vuelve interesante? Por los parámetros de deducción. Y lo que marca la ley es que en cuanto a las deducciones personales, que son todas las que veo listadas en esta pantalla, excepto la fracción quinta, que es los planes personales de retiro, ahora dejémoslos de lado por favor. En la suma de todas mis deducciones personales, yo tendré el derecho a deducir hasta el 15% de mi ingreso anual bruto. De ahí nuevamente la importancia de saber cuánto gano en el año desde impuestos. Entonces,
yo tengo el derecho a deducir hasta, y la palabra mágica es el hasta, 15% de mi ingreso anual bruto. Con la única condición, Alex, que este 15% nunca podrá ser mayor al equivalente de 5 UMAS anualizadas, que en valor de la UMA 2023 es equivalente a 189,222 pesos. Si mi 15% es menor a 189,000 pesos, es hasta el 15% lo que puedo poner o deducir en deducciones personales. Gastos médicos, colegiaturas, gastos dentales, gastos oftálmicos, crédito hipotecario, prima por seguros de gastos médicos, etc. Si mi 15% resulta mayor a 189,222 pesos, 189,000 será la cantidad máxima que tomarán en cuenta mis deducciones personales para fines de declaración de impuestos. Lo interesante de un plan personal de retiro es que es un canal de deducción totalmente independiente o además de las deducciones personales, en donde además de todo lo que ya deduje en este 15%, tengo otro 10% independiente totalmente y exclusivo de ahorro para mi plan personal de retiro, con la única condición o la misma condición de que el 10% nunca podrá ser mayor al equivalente de 5 UMAS anualizadas o estos 189,222 pesos. Esto está bien padre, es oro molido. ¿Por qué es oro molido? Porque si yo como persona física que pago impuestos, ya estoy topado porque a lo mejor estoy pagando mi crédito hipotecario, los intereses en México son altos y muy probablemente la constancia salga alta, sobre todo en los primeros años de vida de un crédito hipotecario, por la parte de la constancia de intereses. Y aparte pago mi seguro de gastos médicos, muy seguramente ya con esos dos topé el 15% de deducciones personales. Entonces, oye, Cris, es que yo ya no puedo deducir, ya estoy topado. No te preocupes, sí podemos deducir y lo podemos hacer incluso a través del ahorro, porque si bien las deducciones personales es un servicio que estoy recibiendo, es gasto, ¿sabes? El dinero ya no lo tengo, ya lo erogué en un gasto médico, ya tengo un ladrillo porque tengo mi hipoteca, pero la liquidez per se ya no la tengo yo en mi cuenta bancaria, en mi bolsillo. El plan personal de retiro sí, porque es el único instrumento en México que a través del ahorro voy a poder deducir impuestos. Y el dinero sigue siendo mío, ahorrado e invertido, y poder idealmente utilizarlo a los 65 años de edad, que es la edad legal de jubilación. Pero si bien, y decía al inicio, es una promesa de muy largo plazo, año con año, al momento de presentar mi declaración, voy a tener un beneficio, porque va a provocar un saldo a favor que voy a poder utilizar para diferentes circunstancias, y lo vamos a ver mucho más claro en la siguiente lámina. ¿Cómo lo podemos entender? Es bien sencillo, y aquí la consecuencia de que muy probablemente haga sentido la contratación de primas más altas en cuestiones de los Scandia Crea, que es el producto ideal para retiro aquí en Scandia. Este Excel que les muestro en pantalla ya está formulado, y básicamente lo que hice fue tomar la tablita de ISR que les mostraba en la presentación y hacer una fórmula lógica para determinar cuánto dinero en impuestos pagaría una persona dependiendo del ingreso. Está bien sencillo entenderlo. Vamos a suponer que una persona gana 50,000 pesos mensuales, que recibe 30 días de aguinaldo, son 50,000 pesos más como ingreso, y aparte a lo mejor recibe un bono, comisiones, utilidades, etcétera, de 3 meses de sueldo, que serían 150,000 pesos. Esto determina o resulta en que esta persona ganó 800,000 pesos en el año, que es la suma de sus 12 sueldos, más su aguinaldo, más sus bonos, etcétera, prestaciones, 800,000 pesos. Y haciendo los cálculos pesos y centavos que hace este Excel en automático en determinar cómo encuentro mi ingreso en la tabla, veamos que tenemos una cuota fija, un porcentaje sobre el excedente del límite inferior, y una persona que hoy en México gana 800,000 pesos al año termina pagando 173,603 pesos con 94 centavos de impuestos anuales totales, que es un montón. ¿Saben? O sea, pensemos una persona, si alguien viéndonos hoy que tiene un ingreso similar, ¿qué harías con 173,000 pesos más en el año? Un montón de cosas. Este es un montón de impuestos, y al final, por eso es que recibimos servicios por parte del gobierno, buenos o malos, no sé, no voy a entrar en debate, pero al final es parte de los impuestos, funcionan y sirven para esto. Lo interesante es aprovechar las deducciones personales, porque como ya tengo el ingreso anualizado, hay que recordar que sobre mi ingreso anual total puedo deducir hasta el 10% en un plan personal de retiro.
que el 10% aquí resulta en 80,000 pesos. Ojo y tip importante, si una persona te dice, ¿cuánto ganas? Ganas 50,000, tú le dirías, el 10% son 5,000 pesos. No son 5,000 pesos, porque si bien ganas 50,000 mensuales, cuando ya sumo todo lo que conforma su ingreso anualizado, sus bonos, el aguinaldo, las utilidades, las comisiones, etcétera, nos damos cuenta que ya no resulta en ese 10% únicamente sobre el sueldo mensual, que es muy importante para poder dar una mejor asesoría o una asesoría mucho más puntual. Entonces aquí son 80,000 pesos, el 10% del ingreso total anual, que son 800,000. Y hay que recordar que puede deducir hasta el 15% en las deducciones personales, que vamos a suponer que también las está topando. En este caso, su 15% resulta en 120,000 pesos. Recordarán que al inicio yo les platicaba que en México como en el mundo, entre más dinero ganamos, más impuestos pagamos y viceversa. Ahora bien, una deducción personal, como su nombre lo indica, lo que hace es disminuir o deducir mi base gravable, mi ingreso anual bruto. Entonces, a estos 800,000, una vez que yo presento mi declaración de impuestos en abril, le voy a restar el 10% de mi ahorro para el retiro, que son 80,000 pesos, y le voy a restar el 15% de mis deducciones personales, que resulta en 80 más 120,000, son 200,000 que le voy a restar a mi base gravable. Y entonces ya no gané, lo digo entre comillas, así lo percibí, ya no gané para fines de declaración 800,000 pesos, gané 600,000 pesos. Y si yo gano hoy 600,000 pesos, ya haciendo los cálculos de impuestos, yo debería pagar 113,603 pesos con 94 centavos de impuestos anuales totales. Oye, Cris, pero yo soy asalariado, ya me retuvieron los 173,000 pesos de impuestos del área de nóminas. Claro, por consecuencia, pagaste impuestos de más. Y la diferencia entre 113 y 173 son, de aquí salieron números cerrados, qué chistoso, son 60,000 pesos. Y esto es el saldo a favor que tendré a opción a recuperar una vez que presente mi declaración de impuestos en abril. Si se dan cuenta, es altamente rentable, porque yo le metí 80,000 pesos al plan de retiro, aproveché las deducciones que por consecuencia en mi día a día puedo tener por mis colegiaturas, por mis gastos médicos, etcétera, y recuperé 60,000 pesos. Que si hacemos además matemáticas, es básicamente un 14avo sueldo. Ya gané 12 sueldos nominales, gané un mes más de aguinaldo como sueldo, aquí tengo un 14avo sueldo en el año. Y el ideal o la prima para que esta persona ahorre y llegue a ese tope es un Scandia Crea de 6,666 pesos con 67 centavos, pesos y centavos. Ya no es una Scandia Crea de 1,500 pesos, ya no es una Scandia Crea de 2,000 pesos y además ya no es un capricho mío. O sea, ya no es, porque el vendedor me dijo que ahorrara más. Hace sentido fiscal, pesos y centavos. Eso es aprovechar al máximo la opción de deducibilidad que puedo tener ante la ley. Y al final, si lo vemos en el flujo de dinero de la persona, el primer año fue el duro, porque le aporté 80,000 pesos. A partir del segundo año me regresaron 60,000 de esos 80,000. Me está costando 20,000 pesos el plan personal de retiro. Importante y ojo, aprovechando también las deducciones personales, pero al final, esos 60,000 pesos es saldo a favor que voy a tener al presentar la declaración de impuestos. Y funciona a todos los niveles salariales. Oye, Cris, yo tengo un director y gana 150,000 pesos de ingresos, 150,000 de aguinaldo, 450,000 pesos de 3 meses de bono anual, ya gana 2.4 millones de pesos en el año. Y paga casi 700,000 pesos de impuestos, es muchísimo dinero de impuestos. Aquí esta persona ya puede aprovechar el tope de deducción. Si bien hay que recordar que el 10%, la regla es que no puede ser mayor a 5 UMAS. Aquí el 10% serían 240,000 pesos, que estaría padrísimo poder meter en un plan de retiro, pero la ley tiene parámetros. Como no puedo meter más de 5 UMAS y el 10% excedería estas 5 UMAS, se va a topar en 189,222 pesos, que resulta en una aportación mensual de 15,768 pesos con 50 centavos. Y puedo meter otros 189,000 pesos en deducciones personales, igual el 15% con el tope de las 5 UMAS, y tengo un saldo a favor de 128,670 pesos con 96 centavos. Wow. Sí, está bueno.
Sí, y si gano 30,000, pasa lo mismo. Y si gano 20,000, pasa lo mismo. Si pago, digamos que la regla para deducir impuestos es pagar impuestos, básicamente. Entonces, oye, pues si bien tengo un ahorro de largo plazo, porque la única condición que nos pone el SAT no es contractual, es el SAT, marco normativo, para utilizar los recursos el día de mañana sin tener que pagar impuestos, idealmente, es tener 65 años de edad. Oye, yo hoy tengo 40, son 25 años, ¿me va a hacer falta? Claro que te va a hacer falta. El primer driver de un plan de retiro no es la deducción de impuestos. El primer driver es evitar la pobreza el día de mañana. Todos vamos para allá, todos los mexicanos. La cereza del pastel de este driver es que año con año voy a tener una devolución de impuestos que podré utilizar para diferentes fines. Porque si soy asalariado, lo más seguro es que mi contador me recomiende pedir el saldo a favor. Y son 128,000 pesos extras que van a regresar en este ejemplo a mi cuenta bancaria, que seguro pagan las restricciones del colegio de los niños, seguro pueden pagar las vacaciones de ese año, seguro pueden pagar un adelanto a la hipoteca, pueden ser reinvertidos en el plan de retiro, pueden ser muchas cosas. Al final, cada circunstancia de cada prospecto cliente será diferente, pero esto funciona exactamente igual para cualquier mexicano que pague impuestos. O si se dan cuenta, hace mucho más sentido en una circunstancia así. Pues sí, Chris, me hace sentido ahorrar 15,000 pesos al mes. Oye, Chris, a lo mejor no puedo ahorrar los 15,000 porque tengo compromisos, gastos y demás, pero voy a meterle 10 ahorita y veo si en diciembre le meto lo que me hace falta. ¿Se puede? Sí se puede. Pero ya fue un plan de 1,500 pesos. Ya fue un plan de 10,000 pesos y eso que se bajó el 30% de lo que le conviene aportar. ¿Ven? Y se dan cuenta, es bien simple, es entender cómo se funcionan los impuestos en México, que son, repito, matemáticas simples, y se hace una multiplicación de porcentaje y una resta, hace calcular impuestos. En realidad no necesito más de esas matemáticas, y una vez que lo comprendo, esto ya está todo desglosado, años de experiencia en su pantalla, para que puedan ver cómo se traduce de cara a platicar con el cliente, y que el cliente se lleva un gran beneficio, pues el beneficio fiscal, se lleva el beneficio de ahorro para su retiro, y ustedes además, por consecuencia, que creo que debe ser el orden de las cosas, por consecuencia, tienen la posibilidad de colocar una prima más alta, que hace total sentido fiscal. Esto para nada es el driver comercial, es en pro y beneficio del cliente, pero hace total sentido comercial, y por consecuencia el beneficio, la comisión, lo que sea, claramente va a ser mayor. Hay que recordar además que Scandia tiene una característica bien bonita que creo que no funciona así en casi ninguna aseguradora o en ninguna aseguradora, que después del 10º año puedes utilizar los recursos. Ya no hay un costo de cancelación. Entonces, si bien lo ideal fiscalmente hablando es utilizarlos a los 65 años de edad, Scandia crea poder ahorrar únicamente 10 años y después dejar el dinero ahí ahorrado, invertido, generando rendimientos, etcétera, sin ya la obligación de tener que hacer una aportación. Así lo hayas contratado a 25 años para tu retiro. Sí, lo puedes pagar 10 años y que ya ahí se quede. Podría ser. Lo ideal, por supuesto, es seguir aportando. Lo ideal, por supuesto, es seguir reduciendo impuestos. La reducción va en función de la aportación durante el año fiscal, por supuesto. Pero al final, contractualmente está bien padre, porque si lo contraté a 25 años, hoy yo tengo 40 hasta los 65, y en realidad solamente tengo un compromiso de ahorro de 10 años. Bien. Tú aquí acabas ya con tu presentación del cliente, o sea, ya no tienes más. Sí, correcto. Está buenísimo, Chris. Oye, Chris, pues te agradezco muchísimo toda tu sapiencia y podernosla compartir. De verdad que creo que tiene mucha carne de dónde sacarle, y espero que les sirva mucho a todos ustedes para poder vender más planes de retiro, PPRs, y ayudar a México. No, por supuesto, Alex, con muchísimo gusto. Espero que la información sea de valor, que les genere mucha utilidad, y cualquier consulta, por supuesto, que estoy a sus órdenes. Listo, Chris. Pues, muchísimas gracias por toda tu información. De verdad que cuando hay información así de interesante, el tiempo pasa rapidísimo. Creíamos que iba a ser una plática muy cortita y nos llevó más tiempo, pero la verdad que como bien dicen, el estarnos capacitando y saber bien lo que les conviene a nuestros clientes es bien importante y bien interesante.
Te agradezco mucho, Chris, de verdad, todo lo que nos compartiste. Está súper, súper interesante. Y pues gracias y muchísimo éxito en tu nuevo proyecto de inversor a futuro consciente. No, hombre, Alex, muchas gracias a ustedes. Gracias por la buena vibra y como les decía, dudas, consultas, déjenlo ahí los comentarios en el video, generan mucho valor y con mucho gusto a través de Alex podemos revisarlos y darle respuestas puntuales. Nos te darán cuenta que no es nada complejo. La verdad es que yo no considero que sea nada complejo, es solamente ponerle un poquito de lógica, entender cómo funciona la parte de impuestos y traducirlo en cómo a través de un producto comercial, como lo que puede ser un plan personal de retiro, una persona pueda aprovechar este beneficio fiscal y que sea muy ganador para todos ustedes. Claro, ahorita tomando un poco lo que decías que Scandia fue la primera empresa que se registró ante el SAT como estos planes, también es la empresa que más planes, o sea, que más cartas emite para el SAT de planes personales de retiro, ¿no? Sí, eso dicho por el SAT los últimos 4 años, somos la empresa que más constancias de deducción de impuestos a través de planes personales de retiro emitimos a nivel nacional, por arriba de algunas otras instituciones, casos de bolsa, bancos, etcétera, y es porque es un pilar para nosotros, ¿saben? Y creo que hoy es un pilar para México, ya empiezan a ver los primeros jubilados a través de la FORE y de verdad que son pensiones paupérrimas, nos espera pobreza el día de mañana y lo digo con todas las palabras, y creo que hoy tenemos una gran labor noble, incluso creo que es un poquito de responsabilidad social, y es ir de persona en persona, de empresa en empresa, de prospecto en prospecto, platicando de la importancia que tiene, que hagamos de un lado a lo mejor el gasto inmediato al que estamos acostumbrados y empecemos a temprana edad a prevenir para temas de nuestra jubilación. La magia del interés compuesto, la magia de una buena estrategia de inversión, se radica en realidad en el tiempo. ¿Saben? Y el mejor momento para empezar a invertir es hoy. ¿Saben? Mucho más con un tema tan importante como lo puede ser un plan de retiro. Muchas veces clientes me preguntan, Chris, ¿puedo ahorrar 5,000 pesos al mes? Y podría ser para la universidad de mi hijo o para mi retiro. ¿Qué me recomiendas? Yo le digo, para el retiro. Y luego me dicen, ay, es que como tú no tienes hijos, qué mala onda. A ver, la universidad se puede resolver de muchas maneras. Podrían ir a la UNAM, que es básicamente gratis, o podrían sacar una beca, o podrían ser jugador de fútbol, o podrían ser youtuber, tiktoker, instagramer, o lo que me digas. No vas a poder jugar fútbol en tu retiro, no hay beca para la jubilación, o sea, está bien difícil, no hay manera de resolverlo. La jubilación hay que ahorrar ya. Es el 10% del ingreso que le dejamos de propina a todos, a los meseros, al viene, al que nos trae la comida de delivery a través de las aplicaciones. Hoy, 10% para nosotros. Y les aseguro que con ese 10%, con una buena cantidad de años todavía por delante, con una buena estrategia de inversión y aprovechando el beneficio fiscal que hoy nos da la ley, podríamos tener un futuro menos complicado una vez que lleguemos a la edad de jubilación. Jubilación viene de júbilo, alegría, gozo, satisfacción. Busquemos que sea así, que no sea todo lo contrario, y hoy tenemos en nuestras manos el poder de platicar con la gente y ayudarnos en ese sentido. Muchísimas gracias, Chris. De verdad te admiro mucho todo lo que haces, todo lo que compartes. Y pues ahí estamos en contacto, mi Chris. Alex, un placer, muchas gracias por la invitación, por el espacio y saludos a toda la gente que vea este video. Muchas gracias, Chris. Un abrazote. Hasta luego.